Imagina a Johann Sebastian dentro de un jet ejecutivo, mirando las nubes mientras decide cuál será la próxima tierra que va a comprar. No era un heredero de Wall Street, no era un magnate del petróleo. Era aquel muchacho nacido en Juliantla, Guerrero, que un día no tenía casi nada y que años después podía vivir entre aviones privados, ranchos gigantescos, caballos millonarios, autos blindados y contratos de hasta $500,000 por presentación. El público lo recordaba como el poeta del pueblo. Pero detrás de esa imagen romántica existía otro Johann. Un hombre que convirtió la música en dinero, el dinero en tierra, la tierra en poder y el poder en una vida de lujos extremos. Su historia no se mide solo en canciones, se mide en más de 20 propiedades, mansiones en Guerrero, Morelos, Texas, California y Los Ángeles, caballos de sangre fina, joyas de oro, relojes de lujo, fiestas de más de $200,000 y una fortuna que llegó a moverse entre decenas de millones de dólares. Pero todo ese brillo nació de una pobreza dura. Antes de los jets, antes del mármol importado, antes de los establos climatizados, José Manuel Figueroa era un niño de campo en Juliantla. Era uno de 8 hijos. En su mundo el dinero no era una promesa, era una ausencia. A los 8 años fue enviado a Morelos para trabajar. No iba a estudiar ni a descansar. Iba a sobrevivir. Esa infancia explica su hambre. La ambición de Johann no nació en una oficina, nació en el barro. Nació mirando desde afuera los lugares que otros disfrutaban desde adentro. A los 14 años entró al seminario. Por un momento, el futuro dueño de ranchos y aviones pareció acercarse a una vida religiosa, pero la música habló más fuerte. Su voz no estaba destinada solo a rezar, estaba destinada a negociar con el mundo. En los años 70, esa determinación lo llevó a Chicago. Allí no había alfombras rojas, había platos sucios, cocinas noches durmiendo en autos o sofás prestados, y puertas de disqueras que se cerraban en su cara. Trabajó como lavaplatos, cocinero y empleado común. También fue recepcionista en un hotel de lujo. Desde ahí veía llegar a los ricos sus maletas caras, sus autos elegantes y su manera de ocupar el mundo como si todo les perteneciera. Él todavía era invisible, pero estaba aprendiendo cómo se comportaba el poder, cómo se vestía el dinero y cuánto valía una firma. Por eso, cuando José Manuel Figueroa decidió convertirse en Johann Sebastian, no fue solo un cambio artístico. Fue una estrategia. Johann sonaba internacional. Sebastian tenía fuerza. Antes de tener fortuna ya estaba construyendo una marca. Cuando llegó el primer gran impulso con El Camino del Amor, no actuó como alguien que solo quería gastar. Actuó como alguien que quería conquistar. Cada presentación pequeña, cada pago en bares, cada contrato modesto se convirtió en semilla. Entendió algo que muchos artistas tardan años en comprender. El cantante recibe aplausos. El compositor recibe dinero cada vez que la canción vuelve a sonar. Por eso no quiso depender de canciones ajenas. Escribió sus propias heridas, sus amores, sus derrotas y sus promesas. Con cada composición se aseguraba de que el dinero regresara a él. No era solo inspiración, era propiedad intelectual. Era futuro. Era una máquina silenciosa de ingresos. Con el paso de las décadas, esa máquina se volvió gigantesca. Se habla de más de 1,000 canciones asociadas a su nombre. Canciones que no eran solo recuerdos para el público. Eran activos financieros. Se estima que en derechos de autor y regalías, su catálogo podía generar entre 2 y 4 millones de dólares al año. Mientras Johann dormía, viajaba o descansaba en un rancho, la radio, la televisión y luego las plataformas digitales seguían empujando dinero hacia su legado. Pero el dinero más visible entraba por los escenarios. Johann Sebastian no ofrecía conciertos comunes. Hacía espectáculos ecuestres caros, vistosos y difíciles de imitar. Era cantante, compositor y jinete. Entre finales de los años 90 y mediados de la década de 2010, su caché llegó a moverse entre $250,000 y $500,000 por presentación, en lugares como el Staples Center de Los Ángeles o el Auditorio Nacional de México. Un solo fin de semana con 2 shows podía significar hasta $1 millón brutos, bonos y premios por taquilla agotada. En algunos casos, esos bonos podían elevar las ganancias finales hasta un 20%. En sus temporadas más lucrativas, las giras llegaron a mover más de $30 millones en venta de boletos. Pero él no se veía solo como artista, se veía como empresario. Negociaba anticipos con disqueras como Musart o Fonovisa. Los bonos de firma podían llegar a millones de dólares. Y cuando ese dinero entraba, no desaparecía solo en fiestas. Johann tenía una idea fija. El oro está en la tierra. Cada millón podía convertirse en hectáreas. Cada contrato podía convertirse en ganado. Cada gira podía terminar convertida en otro rancho. Así nació su imperio físico. Más de 20 propiedades de gran tamaño, repartidas entre Guerrero, Morelos y otros territorios. Algunas eran refugios, otras eran centros de producción.
Otras eran feudos privados, pero todas hablaban de lo mismo. El niño que no tuvo tierra ahora quería poseer tanta que la vista no pudiera abarcarla. El centro simbólico de ese reino fue el rancho Cruz de la Sierra en Teacalco. No era una simple hacienda, era una declaración de poder. Su valor fue estimado en más de 8 millones de dólares. La residencia principal mezclaba lo rústico mexicano con el lujo europeo. Había techos altos, vigas de madera fina, pisos de mármol importado y detalles que recordaban más a un palacio que a una casa de campo. John mandó construir una plaza de toros privada y espacios para ensayar sus espectáculos, con caballos lejos de miradas ajenas. Los establos eran otro mundo. Decenas de pesebreras climatizadas, sistemas de limpieza automatizados, cuidadores dentro de la propiedad y veterinarios de élite para animales, cuyo valor podía superar el precio de un departamento de lujo. Mantener ese rancho con nóminas, seguridad armada, las 24 horas y personal especializado podía costar alrededor de $150,000 al mes. En Cuernavaca tenía una mansión valuada en alrededor de $5 millones con jardines cuidados, piscinas con borde infinito, vista hacia las montañas, arte sacro, muebles hechos a medida e iniciales marcadas en oro y plata. También tenía propiedades en Texas y California, incluida una residencia en una zona exclusiva de Los Ángeles, comprada por cifras superiores a $3 millones. Sus cumpleaños podían convertirse en eventos de varios días con gastronomía internacional, música en vivo, invitados famosos y shows privados. Un solo festejo podía costar más de $200,000. Su jet ejecutivo privado era una herramienta de tiempo, control y estatus. Mantenerlo podía consumir cerca de $1 millón al año entre hangar, combustible y tripulación. Dentro de sus casas todo estaba pensado para que la palabra no pareciera existir. Sábanas de seda, cocinas manejadas por chefs privados, mármoles traídos desde el extranjero, maderas nobles, seguridad privada formada por exmilitares, autos con blindaje de alto nivel. Cada vehículo blindado podía sumar cerca de $100,000 adicionales a su precio original. Su flota mezclaba fuerza, lujo y personalidad. Entre sus vehículos más llamativos estaba la Mercedes-Benz Clase G, especialmente la versión G63 AMG. Con blindaje máximo y personalizaciones, podía superar los $300,000. También le atraían los deportivos como el Porsche 911 Carrera y unidades Cadillac Escalade, equipadas con pantallas minibar y asientos de primera clase. Pero ni siquiera los autos podían competir con su verdadera pasión. Los caballos, para Johann Sebastian. El caballo no era un accesorio. Era identidad, escenario y linaje. Poseía ejemplares de pura raza española y caballos cuarto de milla, con sangre de campeones. Un solo semental podía valer más de $200,000. Algunos potros de linajes especiales podían venderse por hasta $100,000 cada uno. Multiplicado por decenas de animales de élite, su colección ecuestre valía millones. El lujo también caminaba sobre su cuerpo. Muchas hebillas eran de oro macizo de 18 quilates incrustadas con diamantes y rubíes. Una sola podía costar entre $20,000 y $50,000. Se le asociaba con relojes Rolex y Cartier, como el Rolex Day-Date en oro amarillo, valorado entre $35,000 y $50,000. Sus sombreros tejanos hechos a medida podían superar los $5,000. Con traje de charro bordado, botas de piel exótica, hebilla, reloj y joyas, John subía al escenario llevando encima el valor de una propiedad de clase media alta. Todo eso cumplía una función: mantener el aura. Para el público era el hombre que venció a la pobreza. Para sus rivales era una figura casi inalcanzable. Para los empresarios era una marca que justificaba cifras enormes, pero ningún blindaje protege contra el tiempo. Ningún reloj de oro detiene la enfermedad, y ningún rancho, por más grande que sea, puede sostener solo el peso de un legado mal organizado. En 2015, después de una larga batalla contra el cáncer, Johann Sebastian murió. El escenario quedó en silencio. Pero detrás del silencio apareció un problema inmenso. No dejaba solo canciones. Dejaba ranchos, casas, animales, vehículos, derechos de autor, recuerdos, deudas, costos de mantenimiento y herederos. La fortuna, calculada en rangos que iban desde 40 hasta $60 millones generados a lo largo de su carrera, no estaba simplemente guardada en una cuenta bancaria. Estaba fragmentada. Estaba en tierra, paredes, caballos, ganado, contratos y canciones. Estaba en bienes difíciles de dividir. Y cuando una fortuna está hecha de activos costosos de mantener, la muerte del dueño cambia todo. Sin los conciertos de $500,000 entrando cada mes, los ranchos dejaron de ser símbolos de poder y se convirtieron en cargas. La seguridad costaba, los cuidadores costaban, los veterinarios costaban, los impuestos costaban, los abogados costaban. El lujo que en vida parecía natural empezó a revelar su parte más dura. Con el paso de los años, algunas propiedades perdieron brillo.
Mansiones antes llenas de movimiento aparecían con paredes descuidadas, piscinas vacías, establos más silenciosos. Cruz de la Sierra, que había sido el corazón del poder de Joan, se convirtió en un símbolo de disputa y dificultad. La herencia se repartió entre sus 9 hijos y su última esposa, pero en una familia grande, con bienes enormes y emociones abiertas, la matemática nunca es simple. Algunos bienes tuvieron que venderse, otros quedaron bloqueados por procesos legales. Se habla de millones de dólares drenados en costos judiciales, trámites y honorarios de abogados. El ganado de élite y muchos caballos fueron vendidos o subastados. Con eso se dispersó parte de la línea genética que Joan había tardado décadas en construir. Los autos envejecieron, las casas exigieron reparaciones. Las joyas pasaron a cajas fuertes, ventas o inventarios. Los objetos que habían servido para construir una imagen de grandeza se volvieron parte de un reparto difícil. Y entonces apareció la gran lección. Lo más resistente no eran los ranchos, no eran los autos, no eran las hebillas, no era el mármol, era la música. Las canciones de Johann Sebastian siguieron respirando, siguieron sonando en radios, siguieron apareciendo en plataformas digitales, siguieron generando regalías. Pero ahora el dinero ya no tenía un solo centro, se repartía entre varias partes. Aún así, ese catálogo permaneció como el activo más vivo de todos. Porque una casa puede caer, un caballo puede venderse, un auto puede oxidarse, una joya puede cambiar de dueño. Pero una canción sí entra en la memoria de la gente. Puede seguir produciendo emoción y dinero mucho después de que su creador ya no esté. La vida de Johann Sebastian fue una demostración de lo que puede lograr un hombre que convierte la pobreza en motor. Salió de Guliantla con casi nada. Trabajó desde niño. Fue invisible en hoteles. Durmió donde pudo. Tocó puertas que se cerraron. Luego escribió canciones que abrieron estadios. Transformó su nombre en marca. Transformó su voz en negocio. Transformó su dolor en catálogo. Transformó sus giras en millones, y transformó esos millones en tierras, caballos, mansiones, aviones, joyas y símbolos de autoridad. Pero también dejó una advertencia. El lujo no termina cuando se compra. El lujo exige herederos preparados. Cuando Johann estaba vivo, todo giraba a su alrededor. Él decidía, compraba, negociaba, cantaba, generaba y sostenía el mito. Cuando él faltó, el mito se enfrentó a facturas, abogados, impuestos, inventarios y disputas familiares. Pero al final, la pregunta no es solo cuánto tuvo. La pregunta es, ¿cuánto de eso realmente pudo permanecer? Porque la riqueza física necesita dueños. La música necesita oyentes, y en esa diferencia está la clave de su legado. Las mansiones pueden quedar en silencio, las piscinas pueden vaciarse, los establos pueden perder el brillo, los autos pueden detenerse, los contratos pueden terminar. Pero mientras alguien escuche una canción de Johann Sebastian, una parte de su imperio seguirá de pie. No en mármol, no en oro, no en hectáreas, sino en memoria. Ese fue el verdadero triunfo del poeta del pueblo. Construyó una fortuna que muchos disputaron, pero construyó también una obra que nadie pudo arrebatarle. Su vida sigue causando fascinación porque fue excesiva, contradictoria, brillante y dolorosa. Fue una mezcla de hambre, talento, estrategia, orgullo y tragedia. Johann Sebastian vivió como si cada lujo fuera una respuesta a la pobreza que lo vio nacer. Pero su final mostró que ninguna riqueza material está a salvo del tiempo. Lo único que sobrevivió con fuerza fue aquello que había salido de su voz, sus canciones, su nombre, su leyenda.